Bien, continuamos con el tema 5, con la tercera parte, los procesos de admisión en las oficinas de correos. Vamos a ver ahora todo lo relacionado con los procesos electorales en oficina. Bien, en primer lugar hay que tratar las solicitudes de voto. Cuando un elector se presenta en la oficina de correos solicitando ejercer su derecho al voto, es necesario saber que tiene que estar el proceso electoral abierto. Si todavía no se ha publicado en el BOE, no se le puede solicitar ni se le puede facilitar nada. En las elecciones estatales, generales, autonómicas, municipales, europeas, el periodo electoral comienza el día de su publicación en el boletín oficial correspondiente. Y Correos está obligado a disponer de la documentación necesaria desde el primer día para que los electores puedan ejercer su derecho al voto desde ese primer día. Antes, no. En las oficinas, una vez que se han convocado las elecciones, estamos obligados a tener solicitudes de voto con sus sellos y sus cosas. Bien. Entonces, la persona de atención al cliente debe de solicitar al elector la documentación para poder ejercer su derecho de solicitud de voto por correo, informándole de cualquier duda que puede tener en la cumplimentación de la misma. El elector se puede presentar con dos tipos de solicitudes. Uno, la preimpresa autocopiativa, que se la vamos a facilitar en las propias oficinas de correos, ¿vale? Y que normalmente la rellena en la misma oficina y la entrega, aunque puede llevársela a su casa y volver otro día con ella cumplimentada. O puede venir con la solicitud generada a través del INE impresa. ¿Vale? Esta solicitud, entras en la página del INE, la rellenas y entonces te imprime una página con una nube de puntos donde está toda la información. Este de aquí sería el ejemplo. ¿Vale? El usuario entra a la página del INE, rellena todos los datos y cuando finaliza le imprime toda la solicitud con una nube de puntos. ¿Vale? El personal de admisión tendrá que solicitarle el documento, verificar que los datos son correctos y ya a través de la nube de puntos todos los datos se cargan automáticamente en Iris. Bien, cuando el elector se presenta en la oficina con la solicitud cumplimentada, tanto preimpresa como la del INE, el personal de atención al cliente, el admisor, deberá comprobar que se corresponden los datos del documento que aporta el cliente, el documento oficial, el DNI, por ejemplo, con los que están en el impreso. Y debe verificar que la persona que presenta la solicitud es la misma que la persona que aparecen en los datos de la solicitud. ¿De acuerdo? Para la solicitud del voto solo podrá ir el titular, el personal. No se admiten autorizados ni nada. Documentos que son válidos. Documento nacional de identidad. No es válido el resguardo. Tienen que ser documentos que lleven fotografía. El pasaporte con fotografía también. Y el permiso de conducir si lleva fotografía también. Cualquiera de estos documentos puede estar caducado, pero tiene que ser el original. No vale una imagen del móvil, ni una fotocopia, ni ningún otro modo de reproducción. Debe de ser el original. Todas las personas con discapacidad mayores de 18 años tienen derecho a tramitar su voto por correo personalmente. Aquellos ciudadanos que desean solicitar su voto por correo y no saben o no pueden escribir ni firmar, deben presentar su documento al personal de atención al cliente para que éste compruebe la identidad del solicitante a través de la fotografía obrante en dicho documento. De considerar el empleado de correo suficientemente acreditada la identidad, se cursará a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente la solicitud, haciendo constar en esta que el lector debidamente acreditado no sabe, no puede firmar. Nada de que firme otra persona con testigos ni nada. Se acredita, ¿vale? Se pone que el elector no sabe o no puede firmar debidamente acreditado y se comprueba y se verifica esa documentación, ese DNI. En caso de enfermedad o incapacidad que impida la formulación personal de la solicitud,
cuya existencia deberá acreditarse por medio de certificación médica oficial, aquella persona podrá ser efectuada en nombre del elector por otra persona, autorizada con un poder notarial o consular, mediante documento que se extenderá individualmente en relación con cada elector. Es decir, lo que comentábamos, tiene que presentar la solicitud de voto el votante, la persona que corresponde con ese documento, el titular. Habas contadas, en casos excepcionales, no se van a admitir representantes excepto, ¿vale? Que es a lo que voy, pero que es que se puede contar con los dedos de una mano los casos que se den en las oficinas. Que tengas alguna incapacidad, alguna enfermedad acreditada con un informe médico. ¿De acuerdo? Estamos por aquí. Solicitud deberá acreditarse por medio de una certificación médica oficial. ¿Vale? Entonces tienes que tener acreditada alguna enfermedad o alguna incapacidad, ¿vale? Que te impida personarte en la oficina y que esté certificado médico. Y después, con esa certificación médica oficial, deberás de irte al consulado o a un notario y que te extiendan un poder notarial o consular que autorice a esa persona a solicitar el voto. Pero en caso de que no se tenga ese poder notarial o consular, no se puede autorizar a una persona a recoger el voto de otra. Una vez comprobado que los datos son correctos y que la solicitud está firmada en las solicitudes descargadas de la web del INE, al no ser autocopiativas, ha de comprobarse que los datos de las dos hojas que aporta el cliente son idénticos. Entonces, cuando hemos comprobado y verificado todos los datos, se estampa el sello de fechas en el original y en la copia de la solicitud, y se le indica al lector que introduzca el original en el sobre, que ha de llevar indicada la provincia a la que va dirigida la solicitud y el remite del elector. ¿Vale? La provincia porque es a donde vamos a encaminar la solicitud de voto y el remite porque es a donde le vamos a remitir la documentación. Entonces, si se trata de unas elecciones locales, también pueden ser considerados válidos como DOI, como documentos oficiales, tarjeta de residencia en caso de ciudadanos de la Unión Europea, tarjeta de identidad de extranjero en caso de nacionales de países con los que España haya suscrito un tratado de reciprocidad, ¿vale? Que serían pues, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. ¿Vale? Son los países con los que tiene ese acuerdo de reciprocidad en las elecciones locales que permite que estos ciudadanos puedan votar. Entonces, se comprueba, muy importante, que los DOI corresponden con los escritos en la solicitud. ¿Vale? Aquí deberá nombre, apellidos, DNI, dirección. ¿Vale? Debe de coincidir en el reverso va la dirección con los que figuren aquí. Luego aquí los del censo y aquí donde quiere recibir la documentación. ¿Vale? Que luego en el sobre también, en el remite, ¿vale? Esta dirección es la que figura aquí y después en el remite el cliente va a poner donde quiere recibir la documentación. Bien, el proceso de admisión a través de IRIS, admisión, procesos electorales, elecciones estatales. ¿Vale? Y una vez que estemos ahí, pues tendremos que introducir el código. Bueno, esto sería en admisión rural. Una vez que estemos ahí, tendremos que dar a solicitud de voto, aquí, el desplegable, solicitud de voto, rellenar los datos. Si es del INE, con leer el código de barras, de la nube de puntos se me rellenarán todos los datos y se admite. Vamos a ver la admisión de solicitud de voto en una oficina rural. Bien, independientemente del tipo de solicitud que haya sido verificada por el servicio rural, a la oficina llega sobre cerrado conteniendo la solicitud de voto por correo con una etiqueta preimpresa SV, que son estas, con código de barras junto al formulario M11A firmado por el cliente.
¿vale? Es decir, en las oficinas rurales se deberá rellenar el impreso de admisión autocopiativo y un M11. Entonces, al cliente se le entrega la copia del M11 y del impreso autocopiativo. Y en el sobre de solicitud de voto, se introduce el original del autocopiativo, de la solicitud de voto autocopiativa, y se pega esta pegatina autoadhesiva y la otra pequeña, esto tiene otra pequeña que se desprende que se pega en el original del M11, que deberá de grabarse en la oficina técnica, ¿vale? Para, al darlo de alta en Iris, que se pueda asociar el número SV con el número del M11, que es lo que se va a quedar el cliente como resguardo de admisión. Entonces, el sobre debe de llevar el sello de fechas de la oficina rural y el remite del elector. Bien, cuando llegamos a la oficina técnica, capturaremos con el lector el código de la pegatina. En el campo, código del envío 9 de puntos, ¿vale? Aquí. Cuando es una oficina técnica normal y viene el cliente con su solicitud autocopiativa, porque cuando es la del INE es cuestión de introducir aquí la 9 de puntos y ya está todo hecho. Y cuando no, pues le damos solicitud de voto, rellenamos estos datos y es Iris la que me va a sacar la pegatina con este código, ¿vale? Pues una etiqueta más que debemos de pegar grande o pequeña. Pero las admisiones rurales lo que llevan son estas etiquetas. Entonces lo que haremos es al menú de admisión, nos vamos a procesos electorales y aquí, donde hay que introducir las 9 puntos, leemos la etiqueta. ¿Vale? Y luego le damos validar M11 y leemos el código del M11 para que queden asociados el código del M11 con la etiqueta de la solicitud de voto. ¿Vale? Y el resto de admisión es igual que en una oficina. Rellenamos los datos, ¿vale? Los de destino ya están rellenados. Se valida el M11, se le pone su sello de fechas, ¿vale? El destinatario siempre va a ser la delegación provincial de la oficina de censo electoral donde vaya dirigido. Y una vez hecho todo esto, pues se saca la etiqueta, se pega y se pone en la bandeja separada de las solicitudes de voto para hacerle el despacho. Todo esto lo veremos después. ¿Vale? El usuario elige, esta es la admisión de Iris, solicitud de voto. Estaría también la opción para, en vez de imprimir la admisión, de que se le envíe por correo electrónico. ¿Vale? Checando. Podemos sacar la etiqueta grande y no hará falta sellarlo. A continuación se complementan pues, los datos, nombre, apellidos, código postal, provincia de destino. Se pulsa aceptar. Iris solicita la firma del lector en la tableta. El cliente comprueba que los datos son correctos, firma. Y a continuación, si es una solicitud generada por la web del INE, se valida la copia. Iris genera la etiqueta de envío con el número SV que se le pega al sobre. Si ha marcado lo de correo electrónico, pues se le envía, en vez de imprimirlo, se le envía al correo electrónico. Una vez admitida la solicitud y siempre que se genere la etiqueta grande, no es necesario estampar el sobre en el sello de fechas. Si hacemos la etiqueta pequeña, tendremos que sellar con el sello de fechas el sobre. Cuando se admiten las solicitudes de voto de la página INE, al terminar la admisión, da un mensaje para que introduzcas la admisión y te la valide así abajo. Introduces y te lo valida mecánicamente. ¿Vale? Y así te evitas tener que poner el sello de fecha en cabecera. Bueno, esto sería la cabecera. A ver si tenemos por aquí, no sé si sale aquí más solicitud de certificación. Entonces,
Si podemos sacar etiqueta grande, en el sobre, en la etiqueta grande ya va la fecha. Si no, habrá que sellar el sobre por fuera. Y en el interior, que tendrá que ir esta solicitud, ¿vale? Pues la que sea del INE, la validamos por aquí arriba y no tendremos que ponerle el sello de fecha. Si es la autocopiativa, se le da el calco al cliente por detrás, sellado, y aquí igual, el sello de fechas, la del cliente y la que vamos a meter en el sobre para enviar a la delegación provincial. Una vez hecho todo esto, pues ya quedaría finalizada la admisión de la solicitud de voto. Se le entrega al cliente pues lo que acabamos de comentar, la copia de la solicitud, si es la autocopiativa, la que se ha calcado, y si es la del INE, pues lo que te saca la impresora o se le envía al correo electrónico. Ahí van todos los datos. Y ahí ha finalizado la solicitud. Pasado unos días, el cliente recibirá la documentación en su domicilio, ¿vale? Un sobre grande donde lleva todas las instrucciones de cómo rellenarlo, los sobres del Senado, del Congreso, dependiendo de dónde sea la elección, toda la información, todos los sobres, todos los votos, todo. Le llega en un sobre grande. Bien, en caso de que el cartero no pueda entregar este sobre grande con toda la documentación a la persona en cuestión, se le dejará un aviso de llegada M4, el M4E, que sería el que se ha dejado siempre, aunque ahora han sacado otro nuevo modelo, ¿vale? Pero bueno, da igual que sea del formato que sea, se le deja un aviso de llegada M4E informándole de que puede pasar a recoger la información, o sea, el voto o la documentación para poder emitir el voto en la oficina de correos. Entonces, con este M4 se presenta en la oficina el votante, ¿vale? Y nos entrega el aviso para que le demos su documentación electoral de solicitud de voto. Bien, la documentación electoral puede entregarse a través de una PDA o a través del puesto de Iris. A través de una PDA, pues en algunas oficinas, para no tener un puesto PC ocupado, para poder hacer entregas opcionales, se puede hacer a través de una PDA. Entonces entraríamos en la PDA, ¿vale? En Talina, sería, ¿vale? Entraríamos y le daríamos admitir, entregar. ¿De acuerdo? Admitir es para cuando hay que recoger el voto, para entregar la documentación electoral que contiene los votos y todas las cosas. Damos a entregar, se informa el número de envío capturándolo con el código de barras, ¿vale? Ese sobre grande que lleva toda la documentación lleva un código, entonces lo leeríamos, se comprueban los datos del envío y pulsamos entregar, ¿vale? Es un proceso de PDA similar al de cualquier otro proceso. Al pulsar sobre nombre y apellidos aparece el receptor con los datos grabados en origen. Se introduce el DOI y se pulsa aceptar, ¿vale? Aquí ya vienen los datos del destinatario, introducimos el DNI, aceptamos. A continuación se accede a la pantalla donde debe de firmar el elector, ¿vale? Te firma y cuando firme, una vez que eso, pulsamos firmado y se muestra un mensaje que informa que el envío ha sido entregado correctamente y se pulsa aceptar y se finaliza. Bien, también lo podemos hacer, si no queremos la PDA, a través de SIGIE. Hemos dicho Iris, no, SIGIE. Cuando se ha localizado la documentación, accedemos a través de SIGIE liquidación. Solicitamos el DNI, el documento al elector. La entrega de la documentación electoral se realizará en los mismos términos que se detallan en la actividad. Es decir, tendremos que comprobar los datos de la solicitud con el documento para que el identificador del elector sea correcto, ¿vale? La admisión de solicitud de voto por correo. Una vez comprobada la identidad, se lee el código de barras del envío y se realiza la entrega como de cualquier otro envío registrado, ¿vale? Le damos entrega a oficina,
grabamos el nombre, el número del DNI, el DOI y la firma del cliente en la tableta o en el aviso de papel M4E que nos va a entregar, ¿vale? Y ya está, ahí finalizaría el proceso, lo entregamos y fuera, ¿vale? Entonces lo entregamos o bien a través de SIGIE o bien a través de la PDA. Bien, una vez que ya el cliente ha solicitado el voto, se lo hemos entregado en domicilio o en la oficina, el cliente introduce el voto del partido que considere y se dirige a la oficina de correos con el sobre cerrado para emitir su voto. Bien, no hace falta que sea el propio lector. El contenido del voto por correo lo puede depositar cualquier persona distinta al elector. Es necesario que el sobre se presente cerrado y que tenga escrito el remite. ¿Vale? El sobre viene dentro de la documentación con todo, ¿veis? Con el código VE, todo esto ya está dentro del sobre de la documentación del cliente, con lo cual no hay que hacer más que lo puede depositar cualquiera y se admite. ¿Vale? ¿Cómo se admite? Se puede admitir del mismo modo que se podía entregar la documentación con una PDA, también se puede admitir los votos a través de una PDA. El voto por correo se admite, ¿vale? Con un procedimiento similar, igual, ¿vale? Entrar en Talina, mismo menú, en vez de entregar, ahora pulsaríamos admitir, te muestra esta pantalla, entonces leemos pulsando el botón, el código que lleva el voto, se muestran los datos del envío, pulsaríamos aceptar, ¿vale? Siempre comprobando la documentación, el DNI, que sea correcto, que sea la persona. A continuación debemos de introducir el correo electrónico donde desea recibir el formulario, ¿vale? Ya que la PDA no te puede generar un impreso de admisión, ¿vale? Un formulario de admisión, ni un ticket ni nada, pues entonces se le tiene que remitir la admisión al correo electrónico, ¿vale? Esa es la única diferencia, que aquí, como vamos a emitir un formulario de admisión, necesitamos el correo electrónico. Por lo demás, se muestra la pantalla donde el cliente recoge la firma, pulsamos firmado y el sistema te lanza información, se ha admitido el voto, tal, pulsamos aceptar y ahí finaliza. ¿Vale? El usuario accede en Iris. Bueno, ahí finaliza. En caso de que no sea con PDA, de que queramos hacer la emisión en un puesto de una oficina, que es más habitual, ¿vale? Aquí sí se va a acceder a través de Iris porque es admitir, ¿vale? La documentación se la entrego desde SIGIE porque es para entregar, pero la admisión siempre la hacemos en Iris. Entonces, el cliente viene con el voto y yo voy a hacer una admisión, pues muy sencillo. Igual que cuando la solicitud de voto fuimos a proceso electoral, leímos el código, pues es el mismo, ¿vale? Es la misma ruta. Admisión, procesos electorales, y aquí lo que tendremos que hacer es, antes era SV, pues ahora leemos el código VE, voto emitido. Todos los datos vienen informados, se comprueba, se verifica que todo va correcto. ¿Vale? Y una vez que verifique, aquí puedo rellenar el correo electrónico y si no, si el cliente no lo tiene, lo desmarco para que se me imprima. ¿Vale? Una vez que está hecho, pulsamos aceptar, me imprime el resguardo o se le envía por correo electrónico y ya está emitido el voto. ¿Vale? Hemos de elegir, eso sí, el despacho en SIGIE. Bueno, no, esto ya es... Sí. Esto ya es la realización del despacho, ¿vale? O sea, aceptamos, se imprime y fuera. Ya no hay que hacer nada más. Vale, al finalizar el día, todas las solicitudes de voto y todos los votos emitidos deben de presentarse, deben de adecuarse, deben de containerizarse en bandejas separadas con despachos de SIGIE. Es el único tipo de documentación que van acompañados, los únicos envíos que van acompañados de despacho son los de procesos electorales.
Entonces, el proceso es muy sencillo. ¿Vale? Iris envía por correo electrónico el formulario y entramos aquí a SIGIE para crear. Vale. Entonces, las solicitudes de voto y los votos por correo, los votos emitidos, deben de containerizarse y de enviarse separados en bandejas, cada uno con su despacho. ¿Vale? Las bandejas deberán de ir rotuladas con urgente elecciones y entonces las solicitudes de voto, urgente elecciones, solicitud de voto y los votos por correo, urgente elecciones, voto por correo. ¿Vale? Se van a poner en bandejas separadas. Hay que crear el despacho, entramos en SIGIE, seleccionamos el código de la oficina, leemos las solicitudes uno a uno y de destino elecciones solicitudes. ¿Vale? Dentro del desplegable tenemos que elegir, ¿vale? Entonces, ¿vale? Tenemos el desplegable documentación electoral. Entonces tendremos que elegir si es solicitudes o es votos. ¿Vale? Y entonces, una vez, por ejemplo, si vamos a hacer las solicitudes de voto, pues marcaremos solicitudes de voto. Si tenemos 3 solicitudes, leeremos el código de los 3 y crearemos ese despacho. Después haremos lo mismo con los votos emitidos. Han votado 5 personas, cogeremos del desplegable votos emitidos, leeremos los 5 y luego haremos una bandeja con la solicitud de voto que llevará esta rotulación, urgente electoral, solicitud de voto, y otra bandeja que llevará esta etiqueta, ¿vale? Urgente electoral, votos emitidos. Y dentro de la bandeja irán las solicitudes de voto con su despacho, donde va relacionado todos los votos con sus códigos SV, y aquí todos los votos emitidos con su código VE y su relación en su despacho. Los responsables de las oficinas son los encargados de que diariamente salgan las solicitudes de votos. Con esto concluye todos los procedimientos. Bien, aparte de los procesos electorales, que es lo fundamental, tenemos que comentar actualmente, de manera extraordinaria, generada por la pandemia de COVID-19, como medida para protección de la salud de los votantes y del personal de correos, se ha permitido realizar la solicitud de voto por correo de forma telemática desde la web de correos. Para las elecciones, por ejemplo, de gallegas y vascas, se ha permitido y hipotéticamente, si la situación continuase, se permitiría, ¿vale? De momento se ha permitido de manera telemática. Para ello, para utilizar la solicitud telemática, había que tener un certificado digital o un lector de DNI válido, ¿vale? El DNI tendría que estar insertado en el lector de tarjetas válido. Para poder utilizar la aplicación de voto por correo, los electores residentes en España, una vez presentada la solicitud vía web y es aceptada por el censo electoral, hay que tener en cuenta que ya no podrán votar en mesa electoral, ¿vale? Te daban como votado. Los electores residentes en el extranjero que se encuentren temporalmente en España con derecho de voto en las elecciones convocadas podrán ejercer también esta solicitud. Tampoco podrán ir a la mesa y no se podrá solicitar el voto telemático para aquellos electores residentes en España que se encuentren temporalmente en el extranjero, ni por los electores residentes en el extranjero que estén también en sus países de residencia. Para solicitar online el voto por correo hay que tener, como hemos dicho, un certificado digital válido instalado en el ordenador o un DNI electrónico insertado en el lector de tarjetas. Se deberá completar los datos requeridos para la solicitud y el sistema solicitará automáticamente que se firme electrónicamente, ¿vale? Tienes que tener autofirma también instalado en el ordenador para poder generar la firma electrónica. Una vez firmada electrónicamente la solicitud, estará presentada y podrá descargarse una copia. Puedes consultar o cotejar la solicitud
a través del CSV que se incluye en la propia solicitud. Bien, y por último habría que señalar otros procesos electorales, que es otra novedad. En los procesos electorales convocados por organismos públicos o privados, como puede ser una federación deportiva, un colegio profesional, una cámara de comercio, ¿vale? Otros tipos de administraciones o de organizaciones con los que se haya llegado a un acuerdo con Correos, ¿vale? Entonces Correos acuerda admitir los envíos de otros procesos electorales con el producto carta certificada, ¿vale? Y como viene un cliente solicitando ejercer su derecho al voto de esa cámara de comercio, de esa organización. Bien, para ello debemos de entrar Iris, procesos electorales, y esta otra pestaña que se ha incorporado de otros procesos electorales. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que para poder admitir estos envíos previamente la jefatura de zona o el área comercial correspondiente ha tenido que solicitar previamente la apertura de proceso electoral, enviando un email con la información, el nombre del organismo o federación, destinatario, domicilio, código postal, localidad, fecha de apertura y fin de admisión del voto por correo, número de contrato y cliente. El elector, la persona que quiere ejercer su derecho a voto de ese tipo de elección, debe presentarse en la oficina con la siguiente documentación: sobre de votación cerrado, un certificado de autorización sobre el que se va a estampar el sello de fechas en la oficina y un sobre mayor donde se va a introducir el sobre de votación, el certificado de autorización y se va a estampar también el sello de fechas en el anverso de ese sobre. Estos envíos se van a cursar como carta certificada y van a tener dos modalidades de admisión: con franqueo pagado o con franqueo pagado por el elector. Franqueo pagado no precisa que se pague absolutamente nada en la oficina, no hay que ser franqueado por el remitente y se cursan con cargo al contrato del organismo convocante, ¿vale? Pongamos una federación de fútbol, pues con cargo al contrato que tenga. La otra posibilidad es con pago oficina. La persona que va a ejercer el derecho al voto tiene que pagar, el impositor del voto tiene que pagar el importe que suba a bolsa en Iris, el envío certificado, en las tarifas que estén acordadas, ¿vale? Lo que pongan cobrar bolsa tendrá que abonar. Bien, ¿cómo se admite estos votos de estos procesos electorales? Una vez realizado el proceso anterior, ¿vale? Que hemos sellado el sello y la autorización, entramos a otros procesos electorales. A continuación depositamos ya el sobre cerrado con todo en la balanza para capturar el peso, seleccionamos categoría y elegimos proceso electoral entre los que se muestren. ¿Vale? Nos lleva a una pantalla donde te va a poner categoría y de un desplegable, pues de las que estén autorizadas. Lo normal es que solo haya uno. Seleccionas, vamos a suponer Federación Española de Esquí, Federación Española. Lo seleccionas y vas cumplimentando los datos del remitente. Los del destinatario, como es esa federación, pues son los de la federación, ya están automáticamente cargados. Indicamos el modo de pago y el importe a pagar al cliente. Y ya cobramos bolsa y se le entrega el justificante como cualquier otro envío, como cualquier otro proceso electoral. Y con esto yo creo que finalizan todos los procesos electorales que se pueden dar.